Mi vida será una Eucaristía, perdón que necesito y que tú sacias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Como siempre, preparamos nuestro corazón para celebrar dignamente la Eucaristía, pidiendo al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, que por medio de tu Hijo nos has transformado en criaturas nuevas, mira con amor esta obra de tus manos, y por la venida de Cristo, tu unigénito, límpianos de todas las huellas de nuestra antigua vida de pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Sofonías. Así dice el Señor: ay de la ciudad rebelde, manchada y opresora. No obedeció ni escarmentó, no aceptaba la instrucción, no confiaba en el Señor, no se acercaba a su Dios. Entonces daré a los pueblos labios puros, para que invoquen todos el nombre del Señor, para que les sirvan unánimes. Desde más allá de los ríos de Etiopía, mis fieles dispersos me traerán ofrendas. Aquel día no te avergonzarás de las obras con que me ofendiste, porque arrancaré de tu interior tus soberbias bravatas, y no volverás a gloriarte sobre mi monte santo. Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, que confiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá maldades, ni dirá mentiras, ni se hallará en su boca una lengua embustera. Pastarán y se tenderán sin sobresaltos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: no quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el Padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios, porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron.
Y aun después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como tantas veces os hemos dicho, el catolicismo es equilibrio. Equilibrio, por ejemplo, entre el poder de la gracia y la libertad del ser humano, porque Dios no te impone la fe se propone y es el hombre el que, acogiéndola, deja que germine en su corazón. Ese equilibrio también entre, por ejemplo, la vida contemplativa y la vida activa. El Señor quiere que contemplemos el misterio de su amor, pero que a la vez ese misterio, ese amor, se haga carne en obras, se exprese en un comportamiento determinado. Esto, que es algo evidente y que siempre lo ha predicado la Iglesia Católica, quedó truncado, quedó roto mediante la rebelión de Lutero. Con Lutero se llega al culmen de esa división y ruptura entre la fe y las obras. Haciendo una lectura sesgada del apóstol San Pablo y de la interpretación que hace San Agustín, hace una lectura sesgada Lutero, puesto que únicamente lee las cartas de San Pablo, obviando, dejando de lado, por ejemplo, la carta de Santiago. Si solo lees a San Pablo, sacándolo de su contexto, puesto que San Pablo escribe para una comunidad concreta y en esa comunidad que hay un problema, él aporta la solución ante ese problema y tú lo sacas de contexto para extrapolarlo a toda la Iglesia, olvidándote del resto de las cartas del Nuevo Testamento, estás posiblemente leyendo mal lo que San Pablo quería decir. Y Lutero así lo hizo, y por eso se equivocó. ¿Qué es lo que decía San Pablo? San Pablo, sobre todo en la carta a los romanos, nos dice que es la fe en Cristo lo que nos salva. ¿Por qué? Porque está teniendo detrás el planteamiento de los fariseos, que piensan que ellos con sus obras se hacen meritorios de la salvación, se hacen garantes de la salvación y que por lo tanto tienen derecho ante Dios a pedirle la salvación. Y entonces San Pablo reacciona contra esa doctrina equivocada diciendo: la gracia de Dios, la fe es la que nos salva. Santiago, en su carta, vendrá a plenificar y darle el verdadero sentido de la fe a lo que decía San Pablo, diciendo: una fe sin obras es una fe muerta. Os comento esto porque el Evangelio de hoy nos habla precisamente de ello. Todos nosotros decimos que tenemos fe. Venimos a la Iglesia, venimos a la Eucaristía, porque en teoría confiamos en el Señor, creemos en Él, creemos en el poder de la gracia. Eso es fe. Dios me salva, envía a su Hijo al mundo, Él paga por mí la deuda contraída por mi pecado. Pero esa fe no es verdadera fe si no tiene obras. Santiago en su carta dice: una fe sin obras es una fe muerta. Es decir, no es fe verdadera. No se puede contraponer fe y obras, puesto que la fe lleva de la mano las obras. La fe implica esa transformación interior que después se expresa en tu relación con los demás. Por eso Jesús dice: ¿qué hijo se portó bien? ¿El que dijo: sí, padre, voy a ir a trabajar, y después no fue? ¿O el que en un primer momento dice que no, después recapacita y va? Una fe viva es una fe que tiene obras. Por eso hemos de aprender a practicar nuestra fe y que se plasme en obras concretas. Porque hay muchas veces donde nos gusta teorizar sobre el amor. ¡Qué bellas palabras! ¡Qué palabras tan bonitas! ¡Qué palabras que llenan mi corazón de esperanza! ¿Pero estás haciendo algo? ¿Esas palabras se hacen carne? ¿O por el contrario, se te llena la boca hablando del perdón? ¿Se te llena la boca hablando de la caridad? Pero eres incapaz de mover un dedo por ayudar a la persona que pasa a tu lado. Eres incapaz de sentir compasión
de tus hijos, de tu esposa, de tu marido, porque tienes fe, dices que tienes fe, teorizas mucho sobre la fe, pero practicas poco sobre la fe. Una fe sin obras es una fe muerta. El catolicismo nunca es o, es siempre y. Es decir, une, por un lado, la oración y la vida activa, por otro lado, la fe junto con las obras. Pidamos al Señor que nuestra fe transforme nuestra vida y que eso se plasme en obras concretas que sean expresión de lo que sentimos en el corazón. Y de esa manera estaremos amando a Dios, estaremos alabando al Señor y seremos en medio del mundo luz que ilumina por sus obras de caridad. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre fiel a la verdad revelada y a la verdad natural. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por los que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces inevitables de la vida desesperan. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por nuestras familias, pedimos por España, para que se mantenga unida y nunca abandone sus raíces cristianas. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza te conmuevan, Señor, y al vernos desvalidos y sin méritos propios, acude compasivo en nuestra ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber darte gracias y cantar himnos en tu honor, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor, que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Santiago, Juan Francisco, María del Carmen, Javier Vicente, Rosandra Amalia, Carmenchu, Francisco de Borja y Juan Carlos, y difuntos de la familia Alconado Fernández, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados con la Eucaristía, te pedimos, Señor, que por la comunión de tu sacramento nos des sabiduría para sopesar los bienes de la tierra, amando intensamente los del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve,
Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.